El doctor Bernardo Klicksberg es padre de la ética para el desarrollo, gran maestro de la Universidad de Buenos Aires y Premio Nacional 2013 de Cáritas y la AMIA a la solidaridad y la lucha por la responsabilidad social. $300 millones de desempleados. 300 millones de jóvenes desempleados. 50% de la población joven del mundo actualmente está fuera del mercado de trabajo, fuera del sistema educativo o en condiciones de trabajo precario. Es el estimado que hace la revista The Economist. Dice The Economist que el 25% de los jóvenes están fuera del mercado de trabajo y del sistema educativo en todo el planeta. Y que una tercera parte de los que trabajan hoy en los países desarrollados están trabajando bajo forma de trabajo temporario. Los toman por algunos meses sin ninguna garantía de continuidad futura. O sea, hay un empobrecimiento total de la calidad del trabajo para jóvenes en el planeta. La crisis continúa diciendo presente. Entre julio y septiembre de este año se destruyeron más de 146.000 empleos. El grupo social más golpeado pertenecen los jóvenes entre 16 y 24 años. Las cifras de desocupación son casi abrumadoras en Europa. Van creciendo permanentemente. Actualmente la desocupación es superior al 12% en la mayor parte de Europa. 27 millones de desocupados. Hace un año atrás la cifra era inferior al 10%. O sea, la cifra está aumentando y aumentando. Y entre los desocupados, los porcentajes de desocupación de los jóvenes son muchísimo mayores. Son superiores al 20% para toda Europa, el doble de las cifras de desocupación promedio de Europa. Pero son cercanas al 60% en Grecia, en España, son superiores al 30% en Irlanda, en Italia, están creciendo significativamente en Francia, son superiores al 35% en Portugal. Una catástrofe desde el punto de vista social, porque estos jóvenes que no logran hacer pie en un primer trabajo son jóvenes que no tienen currículum. No tener currículum es quedar afuera totalmente en el mundo actual. ¿Qué currículum pueden traer los jóvenes a los que nunca se les dio derecho a entrar a ningún trabajo? Y esos jóvenes son el 50% de todos los jóvenes actualmente en el planeta, de acuerdo a los datos de Economist. Entonces no tienen currículum alguno que poner sobre la mesa. Y eso los va a convertir todavía mucho más débiles en las posibilidades de trabajar. ¿Por dónde le pueden entrar a la situación?
Un razonamiento común es ver todo el tema en términos individuales. O sea, si Carlos o Ricardo o José no tienen trabajo, pareciera que es por culpa de ellos. El comentario usual suele ser en muchos sectores de la sociedad: Carlos, Ricardo o José no tienen trabajo. ¡Qué mal! Visto desde la política se ve diferente, pero visto desde la ciudadanía, cobrando una mierda de salario y estando en el paro, se ve mucho peor. Cuando es la mitad de los jóvenes del mundo los que no tienen trabajo, y cuando en Europa es el 60% de algunos de los principales países de Europa, ¿qué responsabilidad individual hay en eso? No hay una responsabilidad individual. Hay un problema de que no se están generando los trabajos. Y no solo que no se están generando, sino hay menos trabajos, porque las tasas de desocupación, en el caso de Europa y de una parte importante del planeta, no decrecen, sino que crecen. ¿Se trata de alguna ley de la naturaleza? ¿Hay algo que impida a las sociedades crear trabajo? No, se trata de las políticas que se aplican en los países. En Europa, con la excepción de los países nórdicos, donde sí hay trabajo para todos y hay trabajo para los jóvenes y las tasas de desocupación son muy bajas, se está aplicando en toda Europa lo que se llaman las políticas de austeridad. Según las políticas de austeridad, que en los años 90 se llamaron en la Argentina el neoliberalismo ortodoxo de Menem, la misma receta con algunas actualizaciones terminológicas, fundamentalmente de lenguaje, pero con los mismos contenidos fundamentales. Hay que recortar el Estado a su mínima expresión, hay que despedir masivamente funcionarios públicos para pagar a los acreedores y para tener una dimensión mucho más pequeña de Estado. Y eso va a traer inversiones que supuestamente van a generar trabajo. Nada de eso funciona así en los hechos, en la realidad. El Estado es un creador muy importante de trabajo, no solo trabajo directo a través de los funcionarios que emplea, sino a través de políticas sistemáticas de promoción del trabajo, particularmente del trabajo joven. Si se le quitan al Estado todos los instrumentos, entonces se está quitando uno de los motores que puede generar trabajo para jóvenes en la economía. Si se contrae totalmente el Producto Bruto a través de las políticas de austeridad, como está sucediendo en la mayor parte de los países europeos, donde viene cayendo, se contrae la economía y desaparecen muchísimas pequeñas y medianas empresas. Y las pequeñas y las medianas empresas son una fuente fundamental de trabajo. Se calcula que producen cerca del 80% de todos los trabajos en el mundo, las pequeñas y medianas empresas. En Italia, bajo las políticas de austeridad, se están cerrando 1000 pequeñas y medianas empresas por día. 1000 por día. Que se ven obligadas a cerrar frente a la caída de la economía, el descenso total del consumo, la inexistencia de demanda para que puedan seguir trabajando. Y se suprimen masivamente trabajos. Estas políticas están totalmente equivocadas en los hechos, no es una cuestión ideológica o política, estos son los resultados que están arrojando y por eso la población se está rebelando. Se rebeló masivamente en Italia. Dio vuelta a todo el sistema político italiano. Y hubo una revolución electoral en Italia. El nuevo primer ministro de Italia, joven, dice que se terminó la austeridad.
Esas políticas son inviables para la población. El presidente de la Unión Europea, que es la que está aplicando las políticas, dijo que se ha llegado al nivel de no viabilidad social de estas políticas. Los jóvenes particularmente están en la primera fila de las protestas masivas extendidas en toda Europa actualmente, porque los han colocado en esta situación de marginalidad extrema. Y entonces, ¿quién gana con estas políticas? ¿Por qué se están aplicando estas políticas? Ganan los grandes intereses financieros concentrados en el planeta. El famoso 1% más rico que concentra la mitad actualmente, cerca de la mitad de toda la riqueza del planeta. Les pagan puntualmente los préstamos que concedieron con intereses altísimos, usurarios, virtualmente, o sea, tienen una rentabilidad fenomenal sobre sus supuestos préstamos a costa de empobrecer al conjunto de la sociedad. Estos mismos intereses, ese 1%, y ha logrado que las economías funcionen de esta manera por ahora. Los pueblos se están rebelando crecientemente. El Papa Francisco, ante millones de fieles, dijo: el desempleo es producto de un lucro desmedido che non tiene in cuenta las reglas más básicas de la justicia social. Il lavoro, per usare un'immagine, ci unge di dignità, ci riempie di dignità, ci rende simili a Dio che ha lavorato e lavora, agisce sempre. El desempleo no es algo que le pasa a la gente por propia decisión. No es que los jóvenes deciden que no quieren trabajar. Eso son pavadas. El desempleo es producto del lucro desmedido. Hay unos pocos que están ganando sin límites en esta situación. Están violando todas las reglas de la justicia social. ¿Se puede remediar esto? Claro que se puede remediar. ¿Qué pasa con los jóvenes en Dinamarca? Dinamarca es un pequeño país de 5,5 millones de habitantes. Es un país modelo en el mundo, tiene una de las mejores esperanzas de vida del mundo, tiene una de las poblaciones más alegres del planeta. Todos los jóvenes tienen una beca del Estado para estudiar hasta terminar una carrera de grado. Y durante la carrera, la beca comprende que los jóvenes hagan pasantías, internados, experiencias laborales, incluso viajes de observación para conocer otras realidades. Entonces llegan al mercado de trabajo con un currículum. En América Latina, ¿cómo andamos? Bueno, ahora andamos mucho mejor. Las políticas públicas están privilegiando al trabajo en general y al trabajo de los jóvenes. Algunos comentaristas muy críticos de los modelos económicos en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Ecuador y otros países del UNASUR, suelen decir de que hay que reconocerles a esos modelos económicos una cifra que los separa totalmente de lo que está sucediendo en Europa, que es que la tasa de desocupación es bien baja, comparativamente con las tasas internacionales y la europea.
En los países del UNASUR la tasa de desocupación es alrededor del 7% o por debajo del 7% o muy poco por encima del 7%. En Europa es superior al 12%, en los países del UNASUR se ha mantenido o ha decrecido y en Europa tiende a crecer permanentemente. Entonces decían, es un hecho. Pero no sacaban las conclusiones. Decían, hay que reconocer de que con todas las críticas de todo orden que les hacen esos modelos, la tasa de desocupación es baja, como si no tuviera que ver todo el modelo con la tasa de desocupación. El objetivo final de una economía es producir trabajo. Si no produce trabajo, todo lo demás no sirve, es al revés de lo que lo plantean esos comentarios. Dice, todo el modelo está mal, pero está produciendo trabajo, hay muy baja tasa de desocupación. Es al revés, está produciendo una baja tasa de desocupación porque el modelo va en las direcciones correctas, con errores, con idas y vueltas, con problemas, con tensiones muy importantes. Pero son economías que están generando trabajo y particularmente trabajo para jóvenes. En todos esos países hay planes sistemáticos actualmente para jóvenes. En la Argentina hay un plan que inició el ministro de Educación Filmus en gran escala, por la que todos los jóvenes que abandonaron el colegio secundario hoy pueden terminar el colegio secundario apoyados por las políticas públicas. Desde la sociedad civil se ha complementado muy bien a políticas públicas que sistemáticamente están tratando de crear trabajo. Por ejemplo, en la Argentina, una institución muy respetada por la sociedad y a nivel internacional, la Comunidad Judía de Buenos Aires, la AMIA, la misma institución que fue víctima de uno de los peores atentados terroristas de la historia de América Latina, destruida por asesinos terroristas. Esa misma institución tiene una bolsa de trabajo que es célebre. Es hoy en día una usina generadora de capacidades para poder conseguir trabajo para jóvenes. Tiene 600.000 personas con las que está operando para ayudarlas a conseguir trabajo. El Ministerio del Trabajo en el país ha hecho acuerdos muy importantes con algunas empresas privadas de punta para crear lo que se podría llamar caminos de aprendizaje para jóvenes excluidos actualmente del mercado de trabajo. Entonces las empresas los contratan, el Ministerio del Trabajo colabora financieramente en la contratación de los jóvenes y se les diseñan rutas de aprendizaje en las empresas para que vayan adquiriendo capacidades que permitan insertarlos en el mercado de trabajo. Es posible perfectamente, como lo hace Dinamarca o como lo hace la Argentina. Como lo hace Brasil, en donde el presidente Lula fue el primero en América Latina en lanzar al comienzo de su primera presidencia el gran programa Primer Empleo, de dar un primer empleo a los jóvenes.
cuando sea grande quiero ser abogada. Bueno, me gustaría ser músico, probar suerte en eso. Todavía no decidí muy bien mi vocación. Me gustan tantas cosas que no me puedo decir. Quiero ser criminólogo o detective forense. Televisión o en cine y maquillar a personas importantes, a famosos. Y no sé qué voy a hacer cuando sea grande, no tengo ni idea. El desempleo es totalmente lesivo para la identidad de las personas. Un joven desempleado sufre enormemente. Al revés de esta percepción generalizada, facilista, de que los jóvenes desempleados son los que tienen la culpa, que no tienen ganas de trabajar. No, son jóvenes que sufren porque el desempleo desorganiza la identidad, desorganiza la personalidad. Está todo comprobado médicamente. El desempleo es el empleo y el trabajo decente es un estructurador de la personalidad. Es una fuente fundamental de identidad. Los que trabajan se sienten orgullosos de aquello que están aportando al conjunto de la sociedad a través de su trabajo. Los que han quedado al margen están en situación de sufrimiento psicológico significativo y de daños graves. Estos daños a veces son irreversibles. En la Argentina del año 2002, cuando las políticas de Menem de los años 90 llevaron la tasa de desocupación total del país al 25% y la tasa de desempleo juvenil al 70%. 70% de los jóvenes estaban desempleados. Hay un indicador que subió rápidamente, la tasa de suicidios juveniles. La situación de no inclusión, de no poder participar laboralmente, de no poder realizarse, desarrollarse, entregar a la sociedad, desorganiza la identidad y la personalidad y puede terminar finalmente en este límite de carácter extremo. Hay mucho en juego respecto a dar o no dar posibilidades de trabajo. No hay ningún razonamiento que pueda justificar estas tasas altísimas de desempleo. Es el lucro desmedido al que hacía referencia el Papa. Entre el lucro desmedido y dar la oportunidad de la vida, del desarrollo de sus vidas a los jóvenes, hombres y mujeres del planeta, la opción está muy clara. Las políticas públicas que crean trabajo, las organizaciones como la AMIA, Cáritas, muchas otras que ayudan a generar trabajo, las empresas privadas que colaboran con las políticas públicas para crear trabajo, están asegurando los derechos a la vida. Ese 1% que trata por todos los medios de que todo sea a favor de él, está socavando totalmente el derecho de los jóvenes a vivir su vida. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad.